Ya sabes que JP Morgan fue el hombre que construyó un imperio financiero. Pero en esta segunda parte vamos aún más lejos. ¿Cómo llegó a dominar múltiples industrias y convertirse en el salvador de la economía estadounidense? ¿Te imaginas ser tan influyente que el gobierno te necesite para evitar un colapso? Quédate hasta el final para descubrir cómo lo hizo y cómo su poder impacta incluso hoy. Y si no has visto la primera parte, te invitamos a verla en nuestro canal y suscribirte para más historias increíbles. Visionario sin límites. JP Morgan no era simplemente un banquero o un empresario al uso. Su genio residía en su habilidad de ver más allá de lo evidente, de anticipar los cambios económicos y sociales antes que el resto. Mientras otros se conformaban con aprovechar las oportunidades presentes, Morgan siempre tenía la vista puesta en el futuro. Entendió, por ejemplo, que los ferrocarriles no solo eran una industria de transporte, sino una red de conexiones económicas que uniría a todo el país. Lo mismo sucedió con la industria del acero. No era solo una materia prima, sino el cimiento sobre el cual se construiría la infraestructura del siglo XX. Su visión se extendió aún más cuando apoyó los experimentos de Thomas Edison, que eventualmente llevaron a la electrificación de las ciudades a través de General Electric, transformando la vida cotidiana de millones de personas. Esta capacidad de detectar industrias emergentes antes de que se consolidaran fue lo que verdaderamente lo distinguió como un visionario sin límites, siempre dispuesto a apostar por el progreso y la innovación. Su legado nos recuerda que quienes dominan el futuro no son aquellos que esperan que las oportunidades lleguen, sino quienes tienen el valor de crearlas. La capacidad de asumir riesgos calculados. Para JP Morgan, el éxito no era cuestión de suerte, sino de tomar riesgos estratégicos cuando otros no se atrevían. Si bien muchos empresarios de su época veían los grandes proyectos como apuestas peligrosas, Morgan sabía que los mayores avances económicos se lograban precisamente en esos momentos de incertidumbre. Su compra de Carnegie Steel, la mayor transacción empresarial de la historia en ese momento, fue un ejemplo claro de su audacia calculada. No era solo una decisión basada en el potencial de ganancias, sino en una comprensión profunda del impacto a largo plazo que la consolidación de la industria del acero tendría en la economía global. Del mismo modo, durante las crisis económicas de 1893 y 1907, cuando muchos temían el colapso, Morgan asumió riesgos personales al inyectar grandes cantidades de capital en la economía estadounidense, estabilizando el mercado y restaurando la confianza. Estos movimientos arriesgados le permitieron no solo prosperar en tiempos de bonanza, sino también fortalecer su posición como el salvador financiero del país en los momentos más críticos. En un mundo donde la mayoría evita el riesgo, la capacidad de Morgan para calcular, asumir y gestionar grandes desafíos fue precisamente lo que lo impulsó a la cima. Nos enseña que en los negocios la audacia estratégica es clave para trascender. Control y liderazgo. JP Morgan no se conformaba con ser simplemente un inversionista que ponía su dinero y esperaba resultados. Para él, el verdadero poder y éxito radicaba en el control total de las empresas en las que participaba. No era un hombre que delegara responsabilidades sin involucrarse. Cada empresa que pasaba por sus manos era reorganizada, transformada y dirigida bajo su visión estricta de eficiencia y rentabilidad. Esta necesidad de tener el control absoluto se reflejaba en la forma en que reestructuraba las directivas, destituía a aquellos que no estaban alineados con sus objetivos y tomaba decisiones clave que afectaban no solo a las compañías sino a industrias enteras. Morgan no era un simple observador del mercado, él moldeaba el mercado, imponía su voluntad sobre la competencia y lideraba sus empresas hacia el éxito. Este enfoque proactivo en el liderazgo es una lección crucial para cualquier emprendedor. No basta con invertir capital, es necesario dirigir, tomar las riendas y asumir la responsabilidad de cada aspecto del negocio. Antes de continuar, recuerda dejar un like si te está gustando este video. El poder del networking. JP Morgan comprendió desde temprano que el verdadero poder no solo radicaba en el control de activos financieros, sino en la construcción de una sólida red de contactos. Morgan no trabajaba solo, era maestro en rodearse de las personas adecuadas, desde los principales políticos hasta los más grandes empresarios de su tiempo. Su habilidad para moverse en los círculos más influyentes le permitió cerrar acuerdos monumentales que habrían sido imposibles para otros. Las conexiones que cultivó a lo largo de su vida no eran solo superficiales, eran relaciones estratégicas que le brindaban acceso a información privilegiada,
y le permitían estar siempre un paso adelante de sus competidores. Morgan era conocido por su capacidad para influir en decisiones políticas clave, y su cercanía con figuras del gobierno le permitía navegar con destreza los obstáculos legales que enfrentaban sus negocios. Diversificación estratégica. Aunque JP Morgan comenzó su carrera en la banca, su genio no residía solo en gestionar cuentas y prestar dinero. Era su capacidad para diversificar sus inversiones lo que realmente lo distinguía. No se limitó a una sola industria ni a un solo sector. Comprendió que el verdadero poder económico venía de dominar múltiples frentes al mismo tiempo. Morgan no solo adquirió participación en el acero, sino que también controló sectores fundamentales como los ferrocarriles, la electricidad y las comunicaciones. Esta diversificación no solo incrementó su fortuna personal, sino que le permitió tener influencia en prácticamente todos los aspectos de la infraestructura económica de Estados Unidos. Su enfoque estratégico garantizaba que sin importar cómo fluctuaran los mercados o qué crisis se avecinara, siempre tendría un asiento en la mesa del poder. Capacidad de enfrentar y superar adversidades. JP Morgan no era ajeno a la adversidad. Desde la trágica muerte de su primera esposa hasta las constantes crisis económicas que sacudieron al país, Morgan se enfrentó a momentos que habrían derrotado a otros. Pero su verdadera fuerza radicaba en su resiliencia. En lugar de ceder ante la presión, cada desafío fue para él una oportunidad de crecer y fortalecerse. Durante la crisis económica de 1893, cuando el sistema financiero de Estados Unidos estaba al borde del colapso, Morgan no solo actuó como el salvador del país, sino que también utilizó esa crisis para reafirmar su control sobre la economía. De manera similar, cuando el gobierno bajo la administración de Theodore Roosevelt intentó detener sus prácticas monopolísticas, Morgan no retrocedió. Aunque perdió batallas legales, su capacidad para adaptarse a las circunstancias y encontrar nuevas oportunidades le permitió mantenerse en la cima. Un legado de liderazgo. El impacto de JP Morgan no se limita a su tiempo, su legado sigue vivo hasta hoy. Las empresas que fundó y las instituciones que ayudó a construir siguen siendo pilares en el mundo financiero. JP Morgan Chase, por ejemplo, no solo es una de las instituciones bancarias más grandes del mundo, sino que también es un testamento vivo de su capacidad para crear estructuras empresariales que perduran en el tiempo. Pero su legado va más allá de las empresas que fundó. Morgan estableció los estándares para lo que significa ser un líder empresarial en el sentido más amplio. Su enfoque en el control absoluto, la gestión proactiva y la capacidad para tomar decisiones difíciles bajo presión se convirtieron en un modelo a seguir para futuras generaciones de líderes empresariales. Dejó una huella indeleble en la forma en que se estructuran y dirigen las grandes corporaciones, y su influencia se extiende a la manera en que entendemos el liderazgo corporativo hoy en día. JP Morgan cambió el panorama de los negocios en su época y estableció las bases sobre las cuales muchos líderes modernos han construido su éxito. Su vida es un recordatorio de que con visión, perseverancia y liderazgo firme, es posible no solo cambiar una industria, sino también dejar un legado que trascienda el tiempo. Después de ver cómo JP Morgan manejó tanto poder, ¿crees que fue un visionario necesario o alguien con demasiado control sobre el destino de un país? Cuéntanos en los comentarios si consideras que figuras como él son esenciales o peligrosas. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos llenos de historias fascinantes. ¡Hasta la próxima!